Bueno, un saludo en principio a todos los que están viendo este video, trabajadores de la UNSA, y hacerles llegar mis deseos de que les esté yendo bien en todas sus actividades que realizan día a día en favor de la comunidad universitaria. Bueno, mencionar que la Dirección General de Personas con Discapacidad, de la cual mi persona es director, se encuentra empeñada en realizar una serie de normas, desde leyes, decretos e inclusive algunos reglamentos en coordinación con las entidades del Estado que protejan y beneficien a las personas con discapacidad. Esta dirección funciona desde el año 2009 y su principal objetivo es hacer cumplir estas normas, realizar la transversalización de las mismas en todas las entidades y órganos del Estado y al mismo tiempo seguir elaborando normativa que busque la inclusión social y la participación plena en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. A la fecha tenemos grandes avances como Estado Plurinacional de Bolivia, como por ejemplo la Constitución Política del Estado aprobada por todos los bolivianos en el año 2009, incorpora 3 artículos muy importantes en favor de las personas con discapacidad, buscando siempre la inclusión, el trabajo digno, la salud, la educación y las actividades recreativas que ellos puedan tener a lo largo de su vida diaria. Por otra parte, también tenemos Bolivia ha aprobado y ratificado la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley 4024 y por tanto está obligada a cumplir con todos los artículos con las cuales contiene esta convención. En el año 2013 ya presentamos nuestro primer informe de avance y a este informe de avance la ONU, mediante su Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos hicieron una serie de observaciones y de recomendaciones que a la fecha estamos también comprometidos a cumplir todo en favor de la población con discapacidad. Otra normativa también que establece los derechos y también las acciones que van a realizar el gobierno, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales y todas las entidades públicas y privadas en favor de las personas con discapacidad es la Ley 223, que es la denominada Ley General para las Personas con Discapacidad, que inclusive habla de que los medios de comunicación deben mandar mensajes de manera gratuita para sensibilizar y socializando también los derechos hacia toda la sociedad, para que se conozca que esta población tiene una serie de derechos y de beneficios, como decía anteriormente. Bueno, puedo mencionar muchas otras leyes, decretos, reglamentarios y una serie de normativa que venimos trabajando, pero puedo saltarme tal vez a la última, que es la Ley 977 del 26 de septiembre de este año, que establece la inserción laboral de personas con discapacidad y ayuda económica. ¿En qué consiste esa inserción laboral? En que toda entidad pública, inclusive se ha tenido el cuidado de detallar las entidades en las cuales están también las universidades, deben incorporar obligatoriamente el 4% de la planilla de su personal a personas con discapacidad. Pero también no se queda ahí la ley, sino que establece que todos los gobiernos municipales deberán pagar mensualmente 250 bolivianos a las personas con discapacidad grave y muy grave, que son las que tienen una calificación de 50% para arriba. En estos días estamos acabando el reglamento y ya desde el año 2018 las entidades públicas deberán incorporar ese 4% y las privadas el 2%. ¿Qué se busca con esta normativa? Que la persona con discapacidad cuente con una fuente de trabajo que lleve eso a un sustento de su familia y no esté en la situación de pobreza en la que muchos actualmente se encuentran a lo largo de nuestro país. Los municipios están en todo nuestro estado, tenemos 339 municipios y todos ellos van a estar obligados a pagarles también un monto. Pero no solamente es pagarles esos 250 bolivianos mensuales, sino también es insertarlos laboralmente. Ahora, para que la persona con discapacidad trabaje en una entidad, ya sea pública y privada, se requiere de una capacitación. Muchas entidades los contratan solamente por cumplir esta normativa y los ponen de ascensoristas, de mensajeros, de recepcionistas, telefonistas. Queremos que se formen, que se capaciten y en eso la universidad juega un rol muy importante porque la persona con discapacidad tiene que adquirir un título profesional, un título universitario. Se han dado ya en la Ley 223 una serie de enunciados, como por ejemplo el de que el título de profesional de la persona con discapacidad y el diploma académico le otorguen gratuitamente. Entonces hay universidades que cumplen y otras universidades que no cumplen, pero no solamente se queda ahí, la ley también establece que el ingreso a las universidades tiene que ser de manera libre, es decir, sin dar el correspondiente examen de ingreso que dan los estudiantes que no tienen ninguna discapacidad.
Nosotros reconocemos desde la dirección que la UNSA ha tenido grandes avances, hemos estado haciendo seguimiento y también viene aquí estudiantes universitarios con discapacidad a hacernos las consultas correspondientes. Entonces nos enteramos que tiene un reglamento, nos enteramos que tiene una unidad y también una serie de entidades, mejor dicho, áreas dentro de la universidad que están trabajando esta temática. Puedo inclusive mencionar que tal vez es la universidad que tiene más avances que otras del Estado plurinacional del sistema universitario con relación a las personas con discapacidad. Y eso nos alegra, nos satisface porque, como les decía, se requiere que la formación profesional superior también llegue a esta población con discapacidad y que no se quede solamente en una formación básica como de primaria o secundaria, sino que ellos pueden lograr y llegar inclusive a mucho más altos cargos que personas que no tienen discapacidad, y en eso estamos empeñados desde la dirección de que se cumplan las normas. Ahora, otro tema que nos preocupa y que estamos trabajando de manera coordinada con otras entidades del Estado es el tema de la accesibilidad. Lamentablemente nuestras ciudades, mencionando la ciudad de La Paz, no tiene mucha accesibilidad, no es una ciudad amigable con las personas con discapacidad. Se han hecho avances, los reconocemos, y hay rampas, pasamanos, señalética, pero falta mucho por trabajar, y por eso también con el Ministerio de Obras Públicas, mediante el Viceministerio de Vivienda y el Viceministerio de Transportes, hacemos que haya accesibilidad en todas las entidades públicas, edificios públicos, establecimientos educativos, centros de salud, para que la persona con discapacidad también cuente con la accesibilidad correspondiente en las actividades que realiza en su vida diaria, siempre pensando en la discapacidad física, en la discapacidad auditiva, en la discapacidad visual. Y por último decirles también que somos parte del Consejo Nacional de la Lengua de Señas Boliviana, y por lo tanto estamos reglamentando y ya el proceso de acreditación va a empezar en el año 2018 para que toda persona que se considere pueda formarse como intérprete, le acredite el Ministerio de Educación con un título para empezar de técnico medio, para que pueda desempeñar sus funciones. Entonces, junto al Ministerio de Educación, Ministerio de Culturas y dos dirigentes de FEBOS, Federación Boliviana de Sordos, hemos elaborado un reglamento para acreditar a los intérpretes, y se van a formar ellos a nivel del sistema educativo con expertos en el tema de lengua de señas boliviana, y después van a realizar la interpretación en todos los actos públicos y privados que se realicen donde existan personas sordas. Es decir, que ya no va a ser cualquier institución la que les acredite como es hasta ahora, sino entidades del Estado, en este caso el Ministerio de Educación. Bueno, esas tareas son siempre cumpliendo con nuestra normativa, cumpliendo con lo que dice la Constitución y lo que dice la Convención, y esperamos que con estas iniciativas la persona con discapacidad tenga una vida digna. Está incorporado también el tema de discapacidad en la agenda patriótica, y al 2025 se quiere llegar con la reducción de la extrema pobreza de las personas con discapacidad. En las acciones que realizamos encontramos también muchas dificultades, no es sencillo, el tema se desconoce, por ejemplo, por otras entidades del Estado, y tenemos que estar diariamente explicándoles y haciéndoles conocer que la persona con discapacidad tiene derechos y tiene que también ser tratada con dignidad, con respeto y sin discriminación. Y lo más importante, llegar a los lugares más alejados de nuestro país, identificar personas con discapacidad, lograr que se califiquen y posteriormente tengan los beneficios que les mencionaba, como la fuente de trabajo y también el bono mensual, que no es un monto importante, pero puede ayudar en su vida diaria, que es de 250 bolivianos mensual. Y de esa forma, con el Ministerio de Salud tenemos una base de datos de todas las personas con discapacidad en nuestro país que han sido calificadas, y ahí tenemos el nombre y todos los datos necesarios como persona para que se llegue a esta persona y se le pueda otorgar los derechos que establece la normativa. Siempre en coordinación con los gobiernos autónomos departamentales y con los gobiernos autónomos municipales, porque ellos también tienen competencia exclusiva en la Constitución de trabajar por las personas con discapacidad. Eso sería. Perdón, una última consulta. ¿Cómo no? Hay, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Andrés tenemos un canal universitario, pero no tiene un intérprete en lengua de señas, siendo que ya existen estudiantes tanto hipoacúsicos como con discapacidad auditiva. Primeramente, el Ministerio de Comunicación, según el decreto
el Decreto Supremo 1893, se hace cargo de hacer el seguimiento a todos los medios de comunicación escritos, televisivos y también audiovisuales, o sea, todos los medios de comunicación en Bolivia, para que primeramente fomenten los derechos de las personas con discapacidad, con mensajes cortos, como lo hacen actualmente varios a nivel de canales y a nivel de radios, pero específicamente para que haya intérpretes en los medios de comunicación. Y en el canal universitario, por ejemplo, también hace seguimiento mediante el Decreto Supremo 328. Entonces este decreto obliga a los canales de televisión a que tengan intérprete mínimamente en los espacios noticiosos, es decir, en todos los espacios donde dan noticias deberán contar con un intérprete, y si el canal universitario no está cumpliendo, le va a llevar una sanción, es decir, le van a imponer una multa a los del Ministerio de Comunicación porque ellos tienen un reglamento que hacen cumplir. Ahora, tenemos nosotros los reportes trimestrales de qué canales cumplen y qué canales no cumplen, y siempre buscando que haya mayor inclusión y mayor comunicación hacia las personas con discapacidad, queremos que contraten intérpretes. Ahora, el intérprete no puede ser cualquier persona, tiene que ser, como les decía anteriormente, una persona acreditada, o por lo menos, como todavía el proceso de acreditación no está marchando, es reconocida por la Federación Boliviana de Sordos, y que tiene un área de educación, la Dirección de Educación, que haya pasado todos los módulos que esta Dirección de Educación de la Federación Boliviana de Sordos impone. Y otra queja que han tenido las personas sordas es que el tamaño del intérprete es muy pequeño, es decir, ellos quieren que sea un tamaño más grande, como decían alguna vez, que sea por lo menos la cuarta parte de la pantalla, para que ellos sepan bien las señas que esté interpretando el intérprete y se lleguen a enterarse de las noticias, mínimamente las noticias, porque también los intérpretes tienen un costo que tiene que cancelar el canal de televisión. ¿Algún mensaje, una recomendación a la población universitaria? Bueno, decirles que nadie está libre de discapacidad en nuestro país y en el mundo entero, y por esa razón es que todos tenemos que sensibilizarnos y trabajar en favor de la población que por nacimiento o de manera adquirida tiene alguna discapacidad. No tratarlos con discriminación ni desprecio, al contrario, entender el día a día que tiene la persona con discapacidad y en sus diferentes actividades que realiza, los obstáculos que tiene que vencer, porque las barreras no solamente son arquitectónicas, también hay barreras actitudinales, barreras comunicacionales. Entenderles y también incorporarlos plenamente en todas las actividades que se realizan, porque lo que se busca es que se trabaje con enfoque de derechos, ya no con lástima, ni con pena, ni con caridad, sino al contrario, hacerle que sea un sujeto de derechos y que ejerza sus actividades plenamente, al igual que las personas que no tienen discapacidad, pero para eso otorgarle todos los beneficios y las ventajas correspondientes, ¿no? Porque no solamente se trata de las leyes, como nosotros hacemos y seguimos trabajando, sino también de la actitud de la sociedad frente a las personas con discapacidad. Y a nivel mundial tenemos grandes personajes que están surgiendo, que están saliendo adelante, que están enseñándonos que la persona con discapacidad también puede hacer muchas cosas que aquellas que no tienen discapacidad. Ese sería mi mensaje, siempre tratarlos de comprender y de trabajar activamente y coordinadamente con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Muchas gracias. A ustedes las gracias.